debemos considerar cuál es la relación entre la religión y la vida diaria, y si existe o no existe algo que no se pueda nombrar. Un estado intemporal de la mente. Uno puede llamarlo iluminación, la realización de la verdad absoluta. ¿Puede la mente humana descubrir algo que sea incorruptible, que no esté creado por esa mente con su pensamiento, algo que debe existir, que es lo que le dará perfume, belleza y encanto a la vida? Si uno observa, ve que a lo largo de la historia el hombre ha estado buscando, de muy distintas maneras, algo más allá de la vida ordinaria, más allá de este mundo. Ha hecho todo lo posible, ha ayunado, se ha torturado, ha participado en toda clase de conductas neuróticas, ha rendido culto a las leyendas y a sus héroes, ha aceptado la autoridad de otros que le decían: conozco el camino, sígueme. El hombre, tanto en Occidente como en Oriente, siempre ha investigado esta cuestión. Los intelectuales, los filósofos, los psicólogos y los analistas lo consideran una indagación neurótica sin ningún valor. Para ellos, son formas de histeria, espejismo, algo que se ha de evitar por completo, porque a su alrededor ven los disparates que se hacen en el nombre de la religión, conductas asombrosas que carecen de razón y fundamento. Prefieren tratar con seres humanos que se adapten al patrón establecido o al que ellos consideren correcto. Seguramente hayan observado todo esto de distintas maneras. Pero el intelecto no es más que una parte de la vida. Tiene su lugar normal, pero los seres humanos del mundo entero le han dado una importancia extraordinaria al intelecto, a la capacidad de razonar, a investigar algo lógicamente, a actuar desde la razón y la lógica. Los seres humanos no son meras entidades intelectuales, son seres completos y complejos. Seguramente hayan observado que el hombre siempre ha querido descubrir algo que sea racional y que tenga una profundidad, un significado pleno que no haya sido inventado por el intelecto, y siempre, desde los tiempos antiguos, lo ha buscado. La religión organizada en asuntos de negocios, un inmenso mecanismo para condicionar la mente humana según ciertas creencias, dogmas, rituales y supersticiones, es un negocio muy rentable, y lo aceptamos porque nuestra vida está vacía. Nuestra vida carece de belleza, de modo que queremos leyendas románticas y místicas. De hecho, le rendimos cultos a las leyendas y a los mitos. Pero todos los edificios que el hombre ha construido física y mentalmente no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Qué es una mente libre de toda la conducta humana? Una mente que haya descartado de verdad todo lo que el hombre ha creado en su búsqueda de esta cosa llamada realidad. ¿Saben? Esta es una de las cosas más difíciles de expresar con palabras. Hemos de usar las palabras, pero la comunicación no es solo verbal, también es no verbal. Es decir, tanto usted como el que habla debemos inquirir al mismo tiempo, al mismo nivel, con la misma intensidad. Entonces, es posible la comunión entre usted y el que habla. Estamos tratando de comulgar, no solo de forma no verbal, sino también verbalmente, acerca de esta cuestión extraordinariamente compleja, lo cual requiere pensar clara y objetivamente, y también ir más allá del pensamiento.
La meditación no es para los inmaduros. Los inmaduros pueden jugar con ella, como lo hacen en la actualidad, sentándose con las piernas cruzadas, respirando de cierta manera, poniéndose de cabeza o tomando drogas con el fin de experimentar algo original. Por medio de las drogas, del ayuno o de cualquier sistema, uno nunca encontrará o descubrirá aquello que es eterno e intemporal. No hay atajos que valgan en todo esto. Uno tiene que trabajar duro, tiene que hacerse muy consciente, sin distorsión alguna de lo que está haciendo y pensando. Y todo eso requiere una gran madurez, no de edad, sino de la mente, para ser capaz de observar, de ver lo falso como falso, lo verdadero en lo falso y la verdad como verdad. Eso es madurez, ya sea en el escenario político, en el mundo de los negocios o en sus relaciones. Probablemente hayan escuchado la palabra meditación o leído algo al respecto, o tal vez hayan seguido a algún gurú que les dice lo que tienen que hacer. Ojalá nunca hubieran oído esa palabra. Entonces su mente estaría incontaminada para investigar. Algunas personas han estado en la India, pero no sé a qué van. La verdad no está allí. Hay cierto encanto romántico, pero eso no es la verdad. La verdad está donde uno está. No está en algún país extranjero, está donde esté usted. La verdad es lo que uno hace, cómo se comporta, reside allí. Y no en afeitarse la cabeza ni en todas esas estupideces que hace el hombre. ¿Por qué habría usted de meditar? El significado de esta palabra es ponderar, reflexionar, mirar, percibir, ver con claridad. Para ver con claridad, para observar sin distorsión, uno debe darse cuenta de su trasfondo, de su condicionamiento. Simplemente darse cuenta del mismo, no cambiarlo, alterarlo, transformarlo o liberarse de él, sino observarlo sin más. Y ese observar, ver con claridad y sin distorsión todo el contenido de la conciencia, es el principio y el fin de la meditación. El primer paso es el último paso. ¿Por qué debería uno meditar? ¿Y qué es la meditación? Si por la mañana miro por la ventana y veo la extraordinaria belleza de la luz del amanecer, las montañas lejanas y la luz sobre las aguas, y si observo sin palabra, o sea, sin decirse a sí mismo, qué bello es eso, si lo observo por completo, y en esa observación permaneció totalmente atento, su mente estuvo en completo silencio. De otro modo, no se puede observar, no se puede escuchar. Así que la meditación es la cualidad de la mente cuando está completamente atenta y silenciosa. Solo entonces uno puede ver la flor, su belleza, forma y color. Y solo entonces cesa la distancia entre la flor y uno. No se trata de identificarse con la flor, sino que el elemento de tiempo, la distancia que existe entre uno y eso, desaparece. Uno solo puede observar con total claridad cuando la observación es impersonal y no verbal, pero atenta y en ausencia de centro, del yo. Eso es meditación. Ahora bien, ver si se puede observar de manera no verbal, sin distorsión,
sin que interfiera el yo como memoria. Eso requiere investigar muchísimo. Significa que el pensamiento no puede interferir en la observación. Eso significa que en la relación con otro, uno observa sin la imagen, que observa al otro sin las imágenes que tiene de él. No sé si lo han intentado. La imagen es usted, el usted que ha acumulado varias impresiones y reacciones acerca de otro. Estas conforman la imagen, la cual lo separa a usted del otro, y de esa división surge el conflicto. Sin embargo, cuando no tiene una imagen, puede observar al otro con total atención, y en esa atención hay amor, compasión y por consiguiente no hay conflicto. Eso es observar sin el observador. Observar del mismo modo una flor, todo lo que a uno le rodea, sin división, porque la división implica conflicto y ésta permanece mientras el pensamiento sea lo más importante. Y para la mayoría de nosotros, el pensamiento, su movimiento y actividad son importantes. Así que surge la pregunta: ¿se puede controlar el pensamiento? Hay que controlar el pensamiento para que no interfiera y aún así dejarlo que opere en su justo lugar. El control implica represión, dirección, seguir un patrón, imitar, conformarse. Desde la infancia nos han educado para controlar y como reacción el mundo moderno dice: no controlaré, haré todo lo que quiera. Nosotros no estamos hablando de hacer lo que a uno le plazca. Eso es absurdo. Como también es absurdo este sistema de control. Solo hay control cuando no hay comprensión. Cuando usted ve algo con total claridad, no es necesario el control. Si mi mente ve con mucha claridad cómo el pensamiento interfiere, cómo divide siempre, si ve que el pensamiento siempre opera dentro del campo de lo conocido, entonces ese mismo observar impide todo control del pensamiento. La palabra disciplina significa aprender, no significa conformarse de forma mecánica, como suele entenderse. Estamos hablando de una mente que esté libre de control y que es capaz de aprender. Donde hay un aprender, no hay necesidad de ninguna clase de control en absoluto. Es decir, usted está aprendiendo a la vez que actúa. Una mente que investiga la naturaleza de la meditación debe estar siempre aprendiendo, y el aprender trae su propio orden. El orden es necesario en la vida. El orden es virtud. El orden en la conducta es rectitud. El orden no es el que impone la sociedad, la cultura, el entorno, la coacción o la obediencia. El orden no es un proyecto definido. Surge cuando se comprende el desorden, no solo en las cosas de afuera, sino en uno mismo. El orden nace de la negación del desorden, de modo que debemos examinar el desorden en nuestra vida, nuestras propias contradicciones internas, nuestros deseos contrarios, o sea, decir una cosa y hacer o pensar otra. El orden surge de forma natural, fácilmente y sin esfuerzo. Cuando uno comprende el desorden, lo observa, está atento y se da cuenta de él sin elección. Y un orden así es necesario. La meditación es una forma de vida en la que la relación es clara, sin ningún conflicto. La meditación es la comprensión del placer y del temor.
La meditación es lo que se llama amor y también el estar libre de la muerte y tener esa libertad de ser totalmente independiente. Esa es una de las cosas más importantes de la vida, porque si uno no puede permanecer interior o psicológicamente solo, no es libre. Esa soledad no es aislarse, retirarse del mundo. Esa soledad solo surge cuando uno niega totalmente, no verbalmente, sino de hecho en su vida, todas las cosas que el hombre ha creado desde su temor, su placer, su búsqueda de algo más allá de la rutina diaria de vivir. Si usted ha llegado hasta este punto, entonces verá que solo una mente libre de ilusiones, que no sigue a nadie y que, por lo tanto, está libre de toda autoridad, puede abrir la puerta. Solo una mente así puede ver si existe o no una cualidad intemporal. Es importante comprender la cuestión del tiempo. No el tiempo cronológico diario, eso es bastante sencillo y claro, sino el tiempo psicológico. La idea de que mañana seré algo o triunfaré, tendré éxito. Es toda la idea del progreso, del tiempo para ir de aquí hasta allí, una invención del pensamiento. Es evidente que existe el progreso del carromato al avión a reacción, pero existe el progreso psicológico, el yo que mejora, que se vuelve más noble y más sabio. ¿Puede el yo, que es el pasado, que ha acumulado tantas cosas, insultos, adulaciones, dolor, conocimiento, sufrimiento, puede ese yo progresar hacia un estado mejor? Se necesita tiempo para avanzar desde aquí hasta lo mejor. Para convertirse en algo, se necesita tiempo. Pero, ¿existe tal cosa como convertirse en algo? Nos convertimos en algo mejor, en el sentido de un yo mejor, más noble y con menos conflicto. Ese yo es la entidad que se divide en el yo y en el no yo, nosotros y ellos. El yo como norteamericano, hindú, ruso o lo que sea. De modo que puede mejorar el yo o el yo tiene que cesar por completo y nunca pensar en términos de mejorar o de convertirse en algo más. Cuando da por bueno el más, el mejorar niega el bien. La meditación es la negación total del yo, de tal manera que la mente no esté nunca en conflicto. Una mente que no está en conflicto no se encuentra en un estado de paz que se limita al intervalo entre dos conflictos. Está totalmente libre de conflicto. Y eso es parte de la meditación. Cuando uno ha comprendido el tiempo psicológico, la mente tiene espacio. ¿Han notado el poco espacio que tenemos tanto física como interiormente? El hecho de vivir en grandes ciudades, en latas de sardinas, en espacios pequeños, nos vuelve más violentos, porque físicamente necesitamos espacio. ¿Han observado también el poco espacio interno, psicológico, del que disponemos? Nuestras mentes están repletas de imaginación, de todas las cosas que hemos aprendido, de varios condicionamientos, influencias y propaganda. Estamos llenos de todas las cosas que el hombre ha pensado, que ha inventado,
además de nuestros propios deseos, búsquedas, ambiciones, temores y demás. Y por lo tanto, tenemos muy poco espacio. La meditación, si la investigamos en profundidad, es la negación de todo esto, de tal manera que en ese estado de atención existe un espacio inmenso sin fronteras. Entonces, la mente está en silencio. Puede que otros le hayan enseñado que debe pasar por un sistema de meditación, que debe practicar para que la mente se vuelva silenciosa, que debe alcanzar el silencio con el fin de iluminarse. A eso se le llama meditación, pero esa clase de meditación es un sinsentido, porque cuando uno practica, está presente la entidad que practica, la cual se vuelve cada vez más mecánica y por lo tanto limitada, insensible y embotada. ¿Y por qué debería practicar? ¿Por qué debería dejar que otro interfiera entre usted y su investigación? ¿Por qué los sacerdotes, su gurú o su libro habrían de interponerse entre usted y lo que quiere averiguar? ¿Es por miedo? ¿Es porque quiere que alguien le dé ánimos? ¿Es porque se apoya en alguien al sentirse inseguro? Cuando no tiene certeza y depende de alguien para su seguridad, puede estar seguro de que está eligiendo a alguien que tampoco tiene certeza. Sin embargo, la persona en la que se ampara le asegura que está muy segura. Dice: yo sé, lo he conseguido, soy el camino, sígame. Así que tenga cuidado con el hombre que dice que sabe. La iluminación no es un lugar fijo. No hay lugar fijo. Todo lo que tenemos que hacer es comprender el caos, el desorden en el que vivimos. En esa comprensión hay orden, y de ello surge la claridad y la certeza. Y esa certidumbre no es una invención del pensamiento, es inteligencia. Y cuando usted posee todo esto, cuando la mente lo ve claramente, entonces la puerta se abre. Lo que se encuentra más allá es lo innominable. No puede ser descrito, y nadie que lo describa lo ha visto nunca. No puede expresarse con palabras, porque la palabra no es la cosa. La descripción no es lo descrito. Todo lo que uno puede hacer es estar totalmente atento en la relación. Darse cuenta de que la atención no es posible cuando hay una imagen. Comprender toda la naturaleza del placer, del temor, y ver que ni el placer ni el deseo son amor. Tiene usted que descubrirlo por sí mismo. Nadie puede decírselo. La religión ha dicho: no mates. Para usted, esas no son más que palabras. Pero sí es serio tener que descubrir lo que significa para usted. Puede que lo que se haya dicho en el pasado sea verdad, pero esa verdad no es suya. Usted tiene que descubrir, tiene que aprender lo que significa no matar nunca. Entonces será su verdad, una verdad viviente. De igual modo, no a través de otro ni de la práctica de un sistema inventado por otro, de la aceptación de un gurú, usted mismo, desde su libertad, tiene que ver lo que es verdad, lo que es falso, y descubrir completamente por sí mismo cómo vivir una vida sin el más mínimo conflicto. Todo esto es meditación.